El reino de Dios era, ¿se acuerdan que creo que habíamos visto lo que decía un autor? Es el lugar de Dios, o sea, el pueblo de Dios y bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que era el reino de Dios. Pero nosotros no podemos perder esto de nuestra mente. Primero tiene que ser un reino redentor. Sin redención nadie puede entrar. Otra de las cosas que vimos fue que era un reino que ya había llegado. ¿Por qué decíamos que ya había llegado? O que ya ha llegado, como dice acá. Un reino ya ha llegado. Sí, está bien. Jesús comenzó su ministerio, predicaba un mensaje impactante: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que habíamos dicho de Juan el Bautista? Juan el Bautista había sido aquel que iba a allanar el camino. ¿Se acuerdan que yo había dicho que antes que venga un rey a un lugar, se enviaba un mensajero? Ese mensajero, obviamente, llevaban escuadrones, cuadrillas, todo. ¿Para qué? Para poder estar limpiando, allanando el camino, para que cuando venga el rey no se tropiece con nada, o sea, sacaban todas las piedras, o sea, allanaban el camino. Ese era el trabajo de Juan el Bautista. Y entonces cuando entra en la escena el rey, el gran rey, él puede decir lo siguiente, que era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acercó el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos habíamos visto, ¿qué más? Que había llegado. Había llegado, obviamente, la salvación. No un reino como estaban esperando, ¿quiénes? Los judíos. Un reino que los iba a liberar de la opresión de los romanos. No, ese reino no era. ¿Se acuerdan? Hace mucho, yo creo que lo dije, para entender los profetas podían, cuando hacían una profecía y tenían una visión, ellos veían de una manera lineal. O sea, si uno se pone así derecho y hay dos montañas, yo no veo en la distancia que hay entre montaña y montaña. Yo solamente veo los picos. Eso es lo que veían los profetas. Aún Juan el Bautista, ¿qué es lo que veía? Eran los picos. Para ellos era todo simultáneo. Para ellos eran todos simultáneos, pero había ahí un intervalo. Ese intervalo era que el Señor Jesús venía, y en su primera venida venía como ¿qué? Un rey sufriente, un siervo sufriente, aquel que iba a redimir a su pueblo de sus pecados. Entonces, el reino había llegado. El reino había llegado. El Señor Jesús se hizo hombre, tomó forma humana. Recordemos que es 100% Dios, 100% hombre, y Él tomó nuestro lugar. Él cargó nuestros pecados, satisfizo la ira de Dios, esa condenación que nosotros teníamos. Pero solamente se podía hacer con la inauguración del reino de los cielos. Ahora, la pregunta que nosotros podemos llegar a tener es: si llegó el reino de Dios, ¿por qué sigue existiendo la maldad? ¿Por qué sigue existiendo la maldad? Por el pecado. También podemos decir, ¿pero cómo? Si Él pagó por nuestros pecados, ¿cómo sigue existiendo el pecado? ¿Por qué? Y eso es lo que nos va a llevar a nuestro próximo título, que si no le erro, exacto, muy bien. Es un reino aún no completado. Un reino aún no completado. Bien, dice el autor: el reino de Dios no ha sido completado y no lo será hasta que regrese el Rey Jesús. A pesar de todo lo que Jesús hizo para derrocar los poderes del maligno, no estableció entera y finalmente el dominio de Dios en la tierra. Al menos no todavía. El mal fue atado, pero no destruido. El mal fue derrotado, pero no aniquilado. Y el reino de Dios fue inaugurado, pero no traído en su totalidad. Ahí nosotros tenemos la respuesta del que un
rey, un reino aún no completado. O sea, tenemos la seguridad que Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado, Jesús venció el mal. Pero eso tenemos que tener en claro, es que todavía, dice, fue atado pero no destruido por completo. Por eso nosotros seguimos luchando con nuestro propio pecado. Por eso sigue habiendo maldad en esta tierra. Veamos qué dice acá, porque estoy igual que ustedes, estoy a ciega. Dice, ¿qué fue lo que habló Jesús a sus discípulos al respecto? Al respecto de ese reino que todavía no se había aún no completado. Mateo, busquemos ahí. Mateo 13, 41, 43. Lean. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien. Fíjense qué fue lo que habló Jesús a sus discípulos según Mateo 13, 41. Que el reino será finalmente consumado cuando Él venga por segunda vez. De acuerdo a Mateo, que dice que, ¿cómo era que decía Mateo? Vamos a buscarlo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es una seguridad que nosotros tenemos. Esto es una seguridad. O sea, Jesús va a venir por segunda vez. Jesús va a venir por segunda vez. Esto es lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero ¿qué más? ¿Qué prometió Jesús en la última cena? Nuevamente, en Mateo ahí 26, 29. ¿Qué decía ahí? Mateo 26, 29. Desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Nuevamente promete, o sea, es la promesa de que Él prometió su regreso. Y esto le trajo consuelo a los discípulos en su corazón. Imagínense también, recordemos, la mente de los discípulos judíos también. Ellos también, hasta último momento, aun cuando Jesús resucitó y estuvo ahí en el que se ven hechos, dice, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? O sea, tenían ese pensamiento ellos, que era una restauración de la Israel física, geográfica. Pero el Señor no estaba hablando de ese reino. No estaba hablando de ese reino. Y entonces, ¿qué es? Porque imagínense, Jesús estuvo diciéndole, si ustedes leen los capítulos anteriores al 26, Jesús les empezó a decir que era necesario que el Cristo vaya a la cruz, muera. Imagínense para los discípulos escuchar eso. ¿Cómo el rey prometido va a morir? No puede ser que va a morir. Sí, va a morir. Tenía que morir. Tenía que morir, porque recordemos que habíamos dicho anteriormente, si no es imposible que alguien pueda entrar al reino de los cielos, si no es por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, si Él no tomaba nuestro lugar. Entonces, para nosotros también hoy, que estamos luchando con nuestro propio pecado, para nosotros que vemos la maldad cómo se va acrecentando, nosotros podemos también tener consuelo con estas palabras. Cristo va a volver. Cristo va a volver. Por segunda vez. Y lo hermoso de este pasaje, fíjense que dice, déjenmelo buscar, que dice 26, 29, dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día
dice, en que lo vean nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Un día nosotros vamos a estar cenando con nuestro Señor, con nuestro Señor. Es interesante porque el tema de la cena, aun cuando, ¿se acuerdan cuando Judas, cuando el Señor dice el que pone el pan en el plato? Es una demostración de amistad, era. Por eso los discípulos no entendieron nada. Porque era una demostración de amistad, de compartir y dejar mojar en el plato. Nosotros vamos a estar como es una demostración realmente también de amistad hacia nosotros, que dice acá Jesús, que vamos a cenar con Él, como sus amigos, como sus hijos. Fíjense, si nosotros, un pasaje muy mal interpretado, que es Apocalipsis 3:23. ¿Qué dice Apocalipsis 3:23? Él dice, no, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Claro, si alguno... Oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él. Y él conmigo. Fíjense que cuando le escribe Juan a esta iglesia, que se lo manda el Señor Jesús, esta iglesia se había apartado de esa amistad. No estaba recibiendo a Jesús como un amigo, y por eso Jesús tiene que estar golpeando la puerta de la iglesia para poder tener nuevamente compañerismo, para poder cenar con Jesús nuevamente. Entonces, Jesús acá nos promete que en su segunda venida nosotros vamos a tener una cena con Él, como amigos, como hermanos, como Él nuestro hermano mayor. Y realmente esto para nosotros, le vuelvo a repetir, es un consuelo, es un consuelo. Sus discípulos alentaban a la iglesia con esta esperanza también. Cuando empezaron a entender, entendieron y alentaron. Fíjense, 1 Corintios 15, del 51 al 58. Si quieren, después ustedes pueden leer todo 1 Corintios 15, que habla acerca de la resurrección. Pero ¿qué dice específicamente el 51-58? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: servida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley. Más grandes sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense, qué consolador para los corintios eso. Los corintios estaban teniendo un problema. Ellos estaban diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Los que se murieron no resucitaron, no están con el Señor. Y entonces Pablo, todo el capítulo 15, le empieza a explicar que sí es efectivo la muerte y resurrección del Señor. Si el Señor Jesús resucitó, es un hecho real que nosotros vamos a resucitar con Él. Y si el Señor vuelve por segunda vez y no morimos, es una seguridad que nuestros cuerpos, así como un abrir y cerrar de ojos, van a ser glorificados y vamos a poder estar en ese reino consumado. Es una consolación. Entonces, la resurrección, ¿cómo alentaba entonces los discípulos a la iglesia con esta esperanza? Que hay una resurrección de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Es necesario que nuestros cuerpos sean glorificados, porque no puede evitar la corrupción, el pecado que mora todavía en nosotros en semejante santidad. Debemos ser transformados.
debemos ser transformados. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Otro, Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Fíjense, otra cosa que es realmente alentador para la iglesia hoy, ¿Qué es, según Efesios? Es la garantía que se nos da, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra garantía de nuestra salvación. Ahora, ¿qué garantía nos dio el Señor? Eso debe alentar nuestro corazón. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, no es nuestras obras, no es que nosotros nos podemos parar delante del Señor y decir, mira Señor, todas las cosas buenas que hemos hecho nosotros. No, es por su obra redentora y la garantía que nos da de esta salvación segura y tan grande es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Que realmente qué alentador es para nuestros corazones. Que cuando el Señor venga, sabemos que vamos a ser resucitados y que nuestra garantía es el Espíritu Santo. ¿Qué más dice Efesios? Y otro busque Primera de Pedro. Bueno, Efesios 2, 4 y 7 y Primera de Pedro 1, 5. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo completo. Amén. Tenemos otra vez una salvación segura. Nuestra salvación es segura. No es por nuestros méritos, no es por, como veíamos anteriormente, nosotros seguimos luchando con nuestro pecado. Seguimos batallando con nuestra carne, debemos crucificarla todos los días y así hasta que el Señor Jesús venga, pero tenemos la esperanza de que nuestros cuerpos van a ser resucitados, tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo es nuestro sello, nuestra garantía para la redención y tenemos la seguridad que la salvación que Dios proveyó a través de nuestro Señor Jesucristo es lo máximo, es segura, dice. Es más, Pablo ve ahí en Efesios como leía, nos sentó, ya estamos sentados juntamente con Cristo. Todavía estamos acá, pero es tan segura, o sea que ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Es maravilloso eso. Y como decía, eso es esperanza. Una persona tiene esperanza cuando sabe que hay vida después de la muerte. O que si viene el Señor Jesús es esperanzador, que no vamos a ser consumidos. Entonces, es esperanzador eso. Es esperanzador. ¿Qué más? Ahí. Hebreos 10. Sí. Esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre
Amén. Fíjense qué precioso es, ¿no? Como ellos aún, dice, murieron, dice, y no alcanzaron. No alcanzaron. Pero su fe estaba puesta en eso. O sea, es tan seguro nuestra salvación, que hoy aún nosotros podemos caminar con esperanza. Podemos caminar con esperanza. Esa es la seguridad. Que si Cristo viene, hoy nosotros tenemos la garantía. El Espíritu Santo. Su salvación segura. Nosotros estamos redimidos por su sangre. Y nosotros, si todavía no viene el Señor Jesús, podemos caminar como los hombres estos de fe que habla Hebreos 11. Caminar con esa esperanza de que un día vamos a estar con nuestro Señor Jesús. Con nuestro Señor Jesús. Exacto. Hay un montón de pasajes que nos dan seguridad. Pero fíjense cómo aún los discípulos les daban esa esperanza. El reino todavía, pero ya va a venir el reino. Se va a consumar. Esto se va a consumar. Si no me equivoco, sí. Dice, el autor, la gran esperanza para los cristianos, aquellos que estamos aguardando y que nos da fuerza y ánimo, es el día en que nuestro Rey, me encanta esta parte, partirá los cielos, dice, partirá los cielos y regresará finalmente y para siempre para establecer su reino glorioso. Ese momento glorioso, cuando todo en este mundo será puesto en orden, cuando la justicia será finalmente satisfecha, cuando el mal será derrotado, y cuando el juicio de Dios será establecido una vez y para siempre. Mis hermanos, ¿qué esperanza tenemos? Un día, me encanta cómo lo puso el autor. Dice, el Señor Jesús partirá los cielos. Es como abrir esa ventana que va a salir de los cielos. Y ahí todo hombre, todo niño, todo van a ver a nuestro Señor glorioso venir en las nubes. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué esperanzador! Y ese sufrimiento, como dice el apóstol, que aún la creación gime. Aún nosotros gemimos dentro de nosotros. ¿Por qué? Por el pecado, la maldad que todavía hay. Tenemos esta esperanza que cuando Él venga, todo será como Él lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. No solamente eso, tenemos varios pasajes más. Vamos a ver. Fíjense ahí Isaías. Sí, al 19. Os alegraré para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Es hermoso ese pasaje. No habrá más llanto ni dolor, decía el profeta. No más llanto ni dolor. Va a haber gozo, porque vamos a estar delante de nuestro Salvador. Va a haber fiesta delante de nuestro Salvador. Nos vamos a gozar en Él. Nos vamos a contemplar a Él. Él mismo enjugará nuestros ojos. ¿Qué dice Isaías 11:9? Las hermanas Fritz se callan. Vamos, otro que se anime. 11:9. Mis hermanos, esta es una profecía gloriosa. Va a ser el conocimiento total, el conocimiento de Dios cuando el Señor Jesús regrese, cuando establezca su reino. Va a ser como dice, como el agua cubre la mar. Así va a ser el conocimiento de Dios sobre todos aquellos redimidos. Maravilloso, maravilloso. Y aún así,
por la eternidad, y la eternidad nosotros vamos a estar contemplando a nuestro Señor, vamos a estar conociéndolo a nuestro Señor, y fíjense que una eternidad no nos va a alcanzar en conocerlo a nuestro Señor, porque es Dios infinito, majestuoso, y no vamos a alcanzar. Por eso necesitamos una eternidad para conocerlo, y vamos a estar contemplándolo ahí. Sí hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. La consumación del reino de Dios la llevará a cabo nuestro gran Rey Jesús cuando Él venga. ¿Por qué esto es muy importante? Porque nosotros podemos llegar a creer que podemos construir el reino de Dios, llevar a cabo el reino de Dios. Hay un lineamiento dentro de la iglesia evangélica que se llama postmilenialismo. Ellos dicen que es la iglesia, a través del poder del Señor Jesús, que no vuelve, o sea, que queda en el cielo, es la iglesia que va a estar construyendo el reino de Dios en la tierra por medio de buenas caridades, obras, etcétera, etcétera, y se va a establecer en su plenitud, en su plenitud. Pero no es así. O sea, es Cristo que va a establecer el reino. Es Él que va a poner el orden. Sí tenemos que entender que durante la historia, como dice, creo que después lo puse, podemos hacer grandes cosas para la humanidad. Pero, si no me equivoco, a ver, acuérdense, bueno, ¿de qué nos libra tener este pensamiento? De creernos que somos capaces de lograr algo para este mundo caído y que perdure para siempre. De que perdure para siempre. Nosotros podemos lograr algo por la sociedad, pero no va a perdurar para siempre. Por ejemplo, aquellos países que están fundados por los puritanos, por ejemplo, por el Evangelio, Estados Unidos, hizo grandes cosas, una nación próspera, o sea, y eso fue llevado a cabo por los reformadores, especialmente por los puritanos. Pero ¿qué está sucediendo hoy? La decadencia que está habiendo moralmente. O sea, las tareas que nosotros podemos hacer no son perdurables. No son perdurables. Esto también, creo que no lo tenía. Esto también, ¿qué es lo que nos libera este pensamiento de saber que solo Jesús es el que va a restaurar el reino de Dios? O sea, que va a establecer y va a llevar a cabo cuando Él venga. También nos evita confiar en personas, confiar en nuestras propias fuerzas, confiar en el gobierno de turno, poner mi confianza en el ser humano. Eso me libera. Ninguna persona puede cambiar este mundo. Nadie lo puede hacer. Porque todavía el pecado sigue morando. No está totalmente destruido. Será destruido cuando el Rey venga. Eso es un asunto de nuestro Rey, no es asunto nuestro. Sí quiero que quede claro, la iglesia puede, y es más, somos luz en este mundo. Somos luz en este mundo. Podemos llevar a cabo cosas para mejorar nuestra sociedad, pero eso no quiere decir que vamos a construir nosotros el reino de Dios. El reino de Dios, creo que dice el autor, no se construye de abajo hacia arriba, sino que Cristo es el que va a establecer el reino de Dios. Él es el Rey. Él es el Rey. Dice, por eso cuando hablamos de construir nosotros, creernos que somos por nuestra propia fuerza, dice, pero creo que la línea de la historia bíblica nos fuerza a reconocer que nuestras victorias sociales y culturales siempre serán tenues y temporales hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Podemos lograr cosas, pero son tenues y temporales. Mis hermanos, la gloria es del Señor. Es del Señor. Es del Señor. Solamente de Él. A Él se va a doblar toda rodilla. No a nosotros.
no a nosotros. ¿Cuáles son los deseos entonces que se incrementan pensar esto? O sea, nosotros no podemos lograr absolutamente nada por nuestras propias fuerzas. Siempre obviamente dependemos del Espíritu Santo para hacerlo. Saber que solamente el Señor Jesús va a instaurar su reino una vez para siempre. ¿Qué es lo que provoca en nosotros? Lo tienen ahí en los libros. Clamar, sí, ven Señor Jesús. Al pensar que Él es nuestro Rey, al pensar que Él va a venir por segunda vez, al pensar que nosotros vamos a estar con Él toda la eternidad, al pensar que Él va a enjugar nuestras lágrimas, al pensar que Él ya va a poner justicia, nuestro corazón tiene que clamar, sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿Qué más? Orar fervorosamente por los perdidos. El Señor Jesús decía que había ovejas, no de este redil, le decía a los judíos, no de este redil. Recordemos que los apóstoles que el Señor Jesús había llamado para ser sus seguidores, para que pertenezcan al reino de Dios, eran judíos, pero ya al mismo judío le decía, hay otras ovejas que no son de este redil, que es necesario que escuchen mi voz. Cuando escuchen mi voz, esas ovejas van a reaccionar. Y saber que el Señor vuelve por segunda vez, este es nuestro deseo y lo que nosotros tenemos que estar incrementando, oración por los perdidos, para que aquellas ovejas que todavía están, que son del Señor y que todavía están fuera del redil, puedan escuchar la voz de su pastor, de su gran pastor. Solamente eso es con clamor, pidiéndole al Señor. Nosotros no sabemos quiénes son. Dios sabe quiénes son sus ovejas. Él ya las eligió desde antes de la fundación del mundo. Sabe quiénes son. Nosotros no. Pero por eso debemos clamar. Que escuchen la voz. Escuchen la voz. ¿Qué más? Nuestro amor hacia Él. Nuestro amor hacia Él. Mis hermanos, hoy podemos nosotros disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. Lo tenemos a Él, tenemos al Espíritu Santo, nos tenemos a nosotros, tenemos la palabra de Dios. La obra del Señor es perfecta. Perfecta es la obra del Señor. Cuando nosotros abrimos la palabra, nosotros debemos pedirle a Dios, conocerlo más y más y más y más a Él. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Conocerlo a Él. Conocerlo cada vez más a Él. Nuestro corazón tiene que realmente palpitar de tal forma que podamos nuestro amor hacia Él sea cada día mayor. Cada día mayor. Cada día mayor. Ahí ponía, ¿dónde tiene que estar nuestro deseo entonces? Deseos y esperanzas. ¿En el reino o en el rey de ese reino? En el rey de ese reino. Muchas veces nos ocupamos del reino, y escuchamos, y va a avanzar el reino, y el reino, y el reino, y el reino, y el reino. Nosotros debemos amar a ese rey. Nosotros estamos unidos a ese rey, no al reino, a ese rey, al rey del reino, que hizo posible que yo pueda participar de ese reino. Yo estoy unido por su gracia, su misericordia, por su obra perfecta. Estoy unido a Él. ¿Cómo no voy a desear a ese rey tan glorioso? A ese rey tan glorioso. Ahí tenemos después el segundo título. Una respuesta al rey. Dice, ¿qué determina que seamos o no incluidos en el reino de Dios?
¿Qué determina? Nuestra respuesta. Si lo seguimos, no lo seguimos. Acá habla de... ¿Qué dice? Exacto. La respuesta. Una y otra vez, él dijo que la respuesta de alguien en su persona y a su mensaje es el único factor que determina si una persona será incluida en su reino. Piense en la historia del joven rico. Muy bien, pero ya se me está adelantando. Entonces, determina que la respuesta que le damos al rey, que le damos a la persona de Jesús y a su mensaje. Mis hermanos, ¿qué es lo que Adán y Eva desecharon? La palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Él es el verbo encarnado de Dios. Rechazar la persona de Jesús es rechazar la palabra encarnada de Dios. Rechazar el mensaje de Jesús es rechazarlo a Jesús. Rechazar la palabra de Dios. Por eso la respuesta a ese mensaje, a esa persona, a su mensaje, la misma palabra encarnada, Jesús, el verbo encarnado, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esa es la respuesta que nosotros tenemos que tener. Ahora sí, hay un ejemplo. ¿Cuál es que dice Mateo 25, obviamente? Vamos a ver cuántas son las parábolas que usa acá, en Mateo 25. No está en el libro. Las 10 vírgenes y los talentos. ¿Se acuerdan de esas parábolas? Las vírgenes, las cuales, ¿cuántas eran prudentes? 5 prudentes. Claro, 5 sensatas, 5 insensatas. La parábola de los talentos, que se le da, o sea, el Señor se va lejos y le da talentos a cada uno, ¿no? Entonces, ahí tenemos, son las parábolas que el Señor usa, pero la conclusión es el verso 31 al 45, que usa otra analogía también. Primero, antes de leerlo, ¿qué analogía usa? ¿Se acuerdan del verso 31 al 35 que dice? Entonces léanlo. Vamos a leerlo. ¿No? ¿Lo leen? Bueno, lea ahora. Que lo lea otro entonces. Léalo, dale. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha: venid, hijos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te hambre, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, le dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la tierra: apartados de mí, malditos, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel
Entonces, ¿qué analogía lleva ahí también? Se lo digo. Ovejas y cabras. Vemos las vírgenes, insensatas, prudentes, los que enterró el talento, los otros que lo dieron a los banqueros. Vemos acá la analogía del mismo Señor Jesús que dice que Él va a venir y va a apartar a las ovejas por un lado y a las cabras por otro, los cabritos por otro. Es importante esto, mis hermanos, ¿por qué? Nosotros vemos acá en primer lugar, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de Él, dice, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El Señor Jesús, como decíamos, tenemos una salvación segura. Él, aquel que nos predestinó, nos llamó, nos salvó. Acá nos dice que va a ver las obras primero. Él conoce sus ovejas. Y de una cuando venga, Él va a apartar las ovejas. Nosotros tenemos que entender algo. La justicia de Dios es imputada hacia nosotros. Nosotros somos declarados justos delante de Dios. Que eso es lo que vemos en la primera parte, cuando Él se sienta a juzgar y ya de una divide ovejas y cabras. Esa es la justicia imputada. Nadie nos puede quitar la salvación. Somos de Él. Y ahora aparece algo acá, en el relato que se leyó recién, que se llama la justicia impartida. La justicia impartida. Fíjense lo notable que cuando se habla acá acerca de por qué se separan a los cabritos y a las ovejas, aparentemente parece que hicieron buenas obras. Entonces los separan. Pero no es eso. Por eso yo le decía, bien el Señor inspiró al autor. Se separan de una porque Dios los conoce, Dios los salvó y punto. Esa obra de salvación es exclusiva de Dios. Las ovejas a un lado, las cabras de otro. Ahora, la justicia impartida, ¿qué es lo que hace? Produce en el cristiano acciones que del corazón nacen y comienzan a hacer ¿qué cosa? Estas cosas a los pequeños de Dios, a los hermanos pequeños. Fíjense cómo dice cuando dice, ¿cuándo, dicen, estas ovejas vendría a ser? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo fuimos a visitarte? Estaban sorprendidos. Porque es algo cotidiano de un cristiano nacido de nuevo hacer obras, como dice Efesios 2:10, que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Son obras cotidianas que estos que estaban siendo apartados, y les dice el por qué, es porque esa justicia impartida le fue dada para hacer esas obras, para que glorifiquen a Dios. Y ellos se habían olvidado, o sea, es como, lo hicieron como algo natural, tan natural que se olvidaron. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo lo hicimos? Esa es la nueva naturaleza que está en nosotros, que produce frutos por estar ligados a la vid. Ahora, después tenemos el otro relato, que sí estaban conscientes, porque ellos no habían ni visitado, ni conocido, ni nada. Y ellos hicieron, como nosotros decimos, bien el sota, es, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? No es que no sabían. No es que no sabían, no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque no eran del redil de Dios. No eran del redil de Dios. Nuestra salvación es segura, segura. Dice, los judíos, obviamente, acá podemos ver que ese rey
tenemos que recordar que ese rey era esperado por los judíos. Y dice, los judíos habían esperado por siglos al rey Mesías que vendría a rescatarlos. También tenían esperanza de ver a un siervo sufrido del Señor, profetizado por Isaías. Y hasta tenían una vaga expectación del divino Hijo del Hombre, quien aparecería al final de los tiempos, de acuerdo a la profecía de Daniel. Pero lo que no esperaban era que estas tres figuras resultaran ser la misma persona. Nadie había atado esos tres cabos, al menos no hasta que vino Jesús. Los judíos esperaban un rey libertador que los libere de la opresión romana. Estaban esperando a una persona perfecta, a un hombre, al Hijo del Hombre. Estaban esperando a un siervo sufriente, pero todo separado. Y eso fue lo que ellos se perdieron, porque no pudieron lograr, ¿qué cosa? Que estas tres figuras que fueron profetizadas se cumplieron perfectamente en el Señor Jesús. Se cumplieron todas ellas en el Señor Jesús. Por eso Jesús cumple esas tres personas prometidas. En primer lugar, el rey esperado, la profecía que se le da a David, que le dice que su reino iba a ser eterno, que iba a nacer de él un hijo, que se iba a sentar en el trono eternamente. Esperaban a ese rey esperado. Ese rey esperado, Mateo lo dice, es el hijo de David. Jesús es el Hijo de David, es el Rey esperado. Otro, el Hijo del Hombre, Daniel, ¿cómo se hacía llamar? Innumerables veces el Señor Jesús. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y después, el siervo sufriente de Isaías 53:10 y Marcos 10:45. Era necesario que ese gran rey sufriera. Ese gran rey sufriera. Fíjense, nosotros tenemos acá todo completo. Era necesario que venga un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Era necesario que alguien nos represente. Es necesario y era necesario un rey para gobernar ese reino que hoy nosotros podemos estar disfrutando. Es necesario que ese rey sufriera por nosotros. Y eso es lo que los judíos no pudieron ver. El rey de los judíos sufriendo. El rey de los judíos sufriendo. Y era ese el plan de Dios. Que ese rey debía venir en primer lugar, en su primera venida, como un siervo sufriente. Que muera por su pueblo. Él mismo decía, por los pecados de muchos. Entonces, era necesario. ¿Para qué? Para, ahora sí, una vez que ya compró todos aquellos que ya Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ya los compró, garantizó su salvación. Y ahora Él es el Rey. Y a Él le vamos a dar gloria cuando Él venga por segunda vez. A la luz de todo esto, entonces, ¿quién puede ser ciudadano de su reino? Rápidamente, todos aquellos que responden en arrepentimiento y ponen toda su confianza en Él, sabiendo que solo Él puede salvarlos de su pecado y que Él es su perfecto sustituto. Solamente ellos. Dice el autor, usted puede vivir como Jesús vivió, todo lo que quiera, pero a menos que se presente ante el Rey crucificado en arrepentimiento y fe, dependiendo solamente de Él como el sacrificio perfecto por su pecado y su única esperanza para la salvación, usted no es ni cristiano ni ciudadano del reino. Una persona puede moralmente hacer lo que Jesús decía. Puede, pero no es ciudadano del reino. Porque lo hace para su propia gloria. Lo hace para ganarse la salvación.
no es simplemente hacer cosas, es ir al Rey, presentarme humillado y decir, nada, absolutamente nada puedo hacer. Lo único que merezco es la muerte. Pero gracias, Señor, porque vos me diste un sustituto. Ese Rey era necesario que venga como hombre, era necesario que sufriera por mí. Por mí. Por eso dice el autor, la manera para ser incluidos en el reino de Dios es viviendo al Rey. No solamente ovacionándolo por ser un gran ejemplo que nos muestra un mejor camino para vivir, sino confiando humildemente en Él, como el Señor crucificado y resucitado, quien es el único que puede librarlo de la sentencia de la muerte. Al fin de cuentas, dice, la única manera de entrar al reino es mediante la sangre del Rey. Yo puedo creer que Jesús es un gran maestro y copiarlo, pero no me hace entrar al reino de Dios. Solamente, mis hermanos, fuimos comprados mediante la sangre de ese perfecto Rey. ¿Qué vimos hasta ahora? Tenemos una salvación segura, garantizada. El Espíritu Santo es nuestra garantía. Confiemos que un día va a venir. Vamos a estar con Él por la eternidad. Él va a restaurar todas las cosas. Ahí se va a terminar todo llanto, dolor. Él va a enjugar nuestras lágrimas. Él lo vamos a estar contemplando por la eternidad solamente a Él. Él compró nuestra salvación. Él es el perfecto Rey. Él es el perfecto Hijo de Hombre. Él es el perfecto siervo sufriente. Él va a venir por segunda vez. Nosotros hoy le respondemos y por amor vamos a estar clamando a Él. Que queremos conocerlo más a Él. Queremos que sus ovejas oigan su voz. Queremos que Él vuelva. Queremos que Él vuelva. Realmente tenemos ¿por qué? El porqué de cuando nos reunimos. De por qué debemos exaltarlo. Creo que tenemos evidencia de por qué exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu inmensa misericordia, tu gran bondad. Gracias por habernos hecho participantes de tu reino, solamente por tu gracia, por tu misericordia, porque tú nos has conocido, vos, Señor, nos has llamado, vos, Señor, nos has hecho tus hijos, justificado, nos has santificado y también tenemos la esperanza de que somos glorificados cuando tú vengas por segunda vez. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor. Ven, Señor Jesús. Ten misericordia de aquellos que no te conocen. Ábrele sus ojos, te lo suplicamos, Señor. Que escuchen tu voz. Si son tus hijos, que escuchen tu voz, Señor, como el pastor. Oh, bendito Dios, es glorioso habitar con nuestros hermanos, juntos en armonía, en el reino de Dios, exaltándote, glorificándote, contemplándote, Señor. Que lleguen más, Dios, a este conocimiento de este gran Rey que nosotros tenemos. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que muchos vengan a los pies de la cruz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.